¿Todo bien? Hola, profe, bien, ¿y usted? Bien, bien. Como comentaba hace un momento, un poco frío nomás. Hoy día está un poco helado, pero más allá de eso, bien. Ya, chiquillos. Hoy continuamos con la hormona, ¿cierto? Haciendo una recapitulación de la clase anterior. Vimos la hormona, ¿cierto? En general se define algo como hormona porque se secreta a la sangre, ¿cierto? Y tiene como blanco órganos lejanos, ¿cierto? Al sitio de secreción o de liberación. La semana pasada nos enfocamos fundamentalmente en el control de la glicemia, ¿cierto? Considerando que está la diabetes y hay que, hay que, hay que regularizar estos procesos, ¿cierto? Eh, pero hoy vamos a ver el control de las hormonas y la sexualidad, ¿ya? Un tema muy relevante porque eso genera una división, una modificación, ¿cierto? Lo que termina siendo de niñez a la adultez o de la niñez a la adolescencia, ¿cierto? Donde se empiezan a expresar esta hormona. Bueno, volvemos a ver el eje neuroendocrino, ¿cierto? Este eje que media es como el regulador de toda esta hormona que comienzan a expresarse en la pubertad y durante gran parte de nuestra vida, teniendo diferencias, o sea, obviamente sustanciales entre el género femenino y masculino, ¿cierto? Y tiene importancia, por lo tanto, el hipotálamo, el cual regula a través de hormonas liberadoras o factores liberadores a esta extensión del hipotálamo que denominamos hipófisis. Y dentro de la hipófisis encontramos el lóbulo anterior, adenohipófisis, y el lóbulo posterior, la neurohipófisis. ¿Ya? Y de esta hipófisis van a liberarse algunas hormonas que son importantes para regular algunos tejidos que son las gónadas, en este caso, en el caso de la mujer ovarios y en el caso del hombre testículos. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a revisar hoy y nos vamos a enfocar en la regulación, en la retroalimentación. Acá lo importante es cómo se regula o se autorregula este sistema y además que esto no es nada, nada es al azar, que hay concentraciones que delimitan, jerarquizan y organizan la manifestación de ciertos procesos biológicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué factores tenemos acá? El hipotálamo va a liberar el factor liberador de gonotrofinas, o gonadotrophin release hormone, ¿ya? Del inglés, y este lo lleva a nivel del adenohipófisis. Y este factor liberador, cuando llega a este segmento, se liberan dos hormonas, la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Ambas van a tener un efecto modulador sobre los ovarios y sobre los testículos, ¿ya? Y obviamente se empiezan a manifestar cercano a los 10, 11, 12 años, que es la etapa que cuando pasa un niño o una niña, ya una etapa ya de pubertad o adolescencia. ¿Ya? Profe, Dígame. entonces las gonadotrofinas son el factor liberador que va hacia la hipófisis Exacto. y, claro, entonces no es una hormona como tal cual que libera la hipófisis, sino que es el factor liberador solamente, ¿o no? Exacto, exacto. En general, el mecanismo transversal también pasa lo mismo con la trirotropina que libera la T3, T4, y otras enzimas que, la adrenocorticotropina, la ACTH, que libera después una hormona a nivel del adeno y después va a nivel de la corteza suprarrenal. ¿Ya? Entonces, en general, ese es el mecanismo. Hipotálamo, hipófisis, factor liberador, hipófisis, neuro o adenohipófisis genera una hormona y esa hormona
conlleva a nivel de algún tejido, en este caso gónadas, testículo, ovario, médula, corteza suprarrenal, tiroide, etcétera, la liberación de otra hormona que regula un órgano diana, que pueden ser vasos sanguíneos, tejido endometrial, eh, células de Sertoli, células de Leydig, folículo, etcétera. ¿Ya? Glándula mamaria también. En el caso que, no, que hoy nos reúne a la clase. ¿Ya? Entonces tiene esos tres niveles de escala: hipotálamo, hipófisis, regulación; hipófisis, tejido, y después ese tejido normalmente libera otra hormona que tiene otros blancos o otras dianas tisulares. Ahora también siempre recordar que el último producto hormonal, por ejemplo, las mismas hormonas, ¿cierto? El estrógeno, progesterona o testosterona en el caso del hombre, normalmente generan feedback negativo. ¿Qué quiere decir? Que este producto, al acumularse, actúa a nivel hipotalámico o hipófisis o hipofisiario y genera una retroalimentación negativa. ¿Ya? Sí, profe, se entiende. Ahora, en el caso de la hormona luteinizante estimulante, van a actuar a nivel de ovario y testículo, y en el caso de la prolactina, actúa a nivel de la glándula mamaria, sobre todo al final del embarazo y al inicio ya del alumbramiento o el parto. Y la oxitocina también actúa a nivel de la glándula mamaria y a nivel de las paredes uterinas. De ahí vamos a explicar cómo. ¿Ya? Como les comentaba hace un momento, la hormona luteinizante y folículo estimulante actúan sobre las gónadas, tanto ovario en el caso de las mujeres y testículo en el caso del hombre, y estas, al ser reguladas, van a generar la liberación de hormonas que van a mantener, ¿cierto?, algunas características propias de la gametogénesis, de la maduración de los gametos, y también de forma características secundarias que van a ir de alguna manera transformando al cuerpo, sobre todo de niños y niñas, en el cuerpo de un hombre y una mujer. ¿Ya? Ahora, acá también hay que hacer hincapié que las mujeres también producen testosterona. ¿Ya? El único lugar, no es el único lugar donde se produce testosterona en los testículos, también en las glándulas suprarrenales. ¿Ya? Por eso que cuando llega el estado de menopausia y las mujeres bajan las hormonas sexuales femeninas, deben tener terapia sustitutiva de estrógeno, porque se empiezan a manifestar algunas características secundarias en la mujer debido a la testosterona que se hace latente, que siempre ha estado latente, pero no tiene tanto efecto porque está en la hormona femenina. Pero cuando llega la menopausia, se empiezan a expresar algunas características secundarias. En el caso de mujeres más adultas o posmenopáusicas, que es la aparición de vello facial o también un poco de calvicie. ¿Ya? Por eso está el tema de la terapia sustitutiva. Profe, ¿Sí? ¿se puede asociar la testosterona a la agresividad de las mujeres? También la testosterona, por eso que muchas veces, no sé si es una suposición o es un fenómeno como tal, pero en general los hombres tienden a tener más fuerza que las mujeres, tienen mayor desarrollo muscular, ¿ya? Ahora, también hay mujeres que son bien fuertes, pero en general la tendencia, la evidencia dice que los hombres tienen como más masa muscular y a veces son mucho más agresivos. Y eso tiene que ir con la testosterona. ¿Ya? Y bueno, y también lo que usted estaba preguntando, desde el punto de vista de posmenopáusico, muchas mujeres después de la menopausia empiezan a tener algunos trastornos. Se ponen un poco más irascibles, un poco más irritables, por el hecho de que está presente la testosterona, siempre estuvo, pero como años antes estuvo gobernada más modulada por hormonas femeninas, esto no se veía el efecto. Y por eso es importante la terapia sustitutiva. Claro, una vez estaba leyendo igual de que los abuelitos, hombres, Sí. lloraban más cuando eran viejitos que cuando eran jóvenes. Y tenían que ver como no sé con qué, pero ahora me surgió esa Bueno, duda. no, pero ahí, bueno, en general, las personas los abuelitos, hombres o mujeres, no sé si más los hombres, pero en general también tienen un deterioro neurológico.
Entonces, al desaparecer ciertas neuronas, eso también genera algunas manifestaciones, como la que usted dice, emocionales que se modifican en el tiempo, ¿ya? Pero eso también tiene que ver con un envejecimiento normal y también sumado a un envejecimiento patológico, ¿ya? Ahora, lo patológico obviamente es más degenerativo, es más pronunciado y destaca aún más esas situaciones como la que comento, ¿ya? Eh, bueno, y las otras hormonas que también son secretadas la hipófisis es la prolactina y la oxitocina. Ahora, la diferencia fundamental es que la prolactina y la oxitocina, perdón, se van a liberar bajo ciertas circunstancias fisiológicas, que es en una parte terminal o final del embarazo. La folículo estimulante, la luteinizante, en el caso de la mujer, es cíclica, por lo tanto se va a ir liberando cada mes bajo lo que es el ciclo menstrual, ¿ya? Lo mismo que para el hombre en el caso de la maduración y producción de gametos, ¿ya? Ahora, en el caso de la prolactina, solo se empieza a liberar en la etapa terminal o al inicio para generar la secreción de leche, ¿ya? A nivel de la glándula mamaria, y la oxitocina también. La oxitocina promueve a nivel del endometrio la contractibilidad uterina para el tema del parto, y también la oxitocina prepara o estrecha, aumentando la presión de parte del segmento de la glándula mamaria para que haya más presión para eyectar leche, ¿ya? Bueno, eso ha ayudado de otros fenómenos que voy a explicar en un momento, que tienen que ver con el tema del amamantamiento. Bueno, acá tenemos un poco la anatomía y la morfología de los genitales masculinos, ¿cierto? Y si nos vamos, hacemos un zoom fundamentalmente a los testículos. El testículo tiene túbulos seminíferos, y ese túbulo seminífero, si uno hace un zoom, va a ver que al medio está el lumen, ¿cierto? Desde el punto de vista fisiológico, el espacio de algún conducto, puede ser el lumen intestinal, el lumen renal, el lumen respiratorio, en este caso el lumen seminífero, y en este lumen se empiezan a liberar los espermatozoides. Ahora, los espermatozoides tienen todo un proceso de gametogénesis que empiezan con espermatogonio, son todas células haploides, después pasa a espermatida y finalmente a espermatozoide. Pero si ustedes se fijan, acá hay dos células importantes que acompañan dentro del túbulo seminífero. Una son las células de Sertoli, que es una célula que le podemos llamar una célula nodriza, que de alguna manera apoya desde el punto de vista estructural, o del punto de vista metabólico, ¿cierto? O nutricional a los espermatozoides, ya para que maduren, se desarrollen y obviamente estén en las condiciones idóneas cuando haya una eyaculación, siga por el epididimo, finalmente el conducto deferente, se junte con el líquido seminal de la próstata y finalmente genere la eyaculación a la liberación en un acto sexual, ¿ya? Y también están las células de Leydig, ¿ya? Y estas células de Leydig fundamentalmente son las que producen testosterona. Son células que tienen un alto aporte de colesterol, considerando que el colesterol es un precursor de la testosterona. Y la testosterona tiene tanto importancia desde el punto de vista del desarrollo de la espermatogénesis, como también de las características sexuales secundarias, ¿ya? Vello en la cara, en el cuerpo en general, que tiende a ser el hombre mucho más exacerbado la generación de pelo, ¿ya? Eso fundamentalmente en relación a esto. Bueno, mañana, bueno, eso se me había olvidado, mañana vamos a tener la clase recuperativa, ¿cierto? Que habíamos considerado de la semana pasada, y ahí vamos a hablar un poco del tema de la pubertad, control de natalidad y enfermedades de transmisión sexual. Y ahí vamos a hablar un poco de una técnica de control de natalidad que probablemente no han escuchado, que se llama vasectomía. ¿No han escuchado? Que está de moda últimamente. Sí, profe. Es Sí, una alternativa, ¿cierto? Sobre todo para el caso del hombre, porque siempre la regulación está muy asociada a la mujer, ¿cierto? Con las pastillas anticonceptivas. Bueno, también está el tema de
la vasectomía, que no es más que ligar o cortar el conducto deferente. Por lo tanto, no pasan espermatozoides y por lo tanto no puede haber fecundación si no está uno de los gametos, que en este caso es el gameto masculino. Ahora, ¿quién estimula esto? La maduración, la generación de las células Sertoli, la hormona folículo estimulante, estimula para que se mantengan los espermatozoides. Y en el caso de la hormona luteinizante, permite la maduración, la estimulación de las células de Leydig para que produzcan testosterona. Ahora, tenemos que tener una diferencia entre las mujeres y los hombres. Los hombres solo empiezan a producir espermatozoides en la pubertad hasta el último día de su vida. Probablemente el último día no sean de la mejor calidad esos espermatozoides, pero producen. ¿Ya? Eso es una diferencia sustancial con las mujeres, porque todas las mujeres que están acá ahora en la sección, ustedes nacieron con ovocitos. ¿Se acuerdan cuando vimos mitosis y meiosis? Pero quedan congelados en estado de meiosis 1, en profase 1, quedan ahí, hasta que llegan a la pubertad. Y ahí desarrollan la primera meiosis, que es lo que vamos a denominar de ahí el folículo primario, y se divide en el ovocito primario y un polocito 1. Y cuando cierto, madura y se ovula, ya está en condiciones para pasar a la segunda meiosis una vez que haya fecundación. En este caso hay una fecundación asociada, ¿cierto?, a la unión con espermatozoide. Entonces ahí hay una diferencia sustancial entre hombre y mujer. El hombre recién empieza a producir espermatogénesis en la pubertad, una vez que empieza a desarrollar, obviamente, toda la acción de la folículo estimulante y la luteinizante. En cambio, las mujeres también van a empezar a generar esa maduración, pero ya tienen los gametos, ¿ya? Solo que están en estado estacionario hasta que obviamente estén las condiciones fisiológicas y señales que vienen de la hipófisis, ¿ya? Por lo tanto, esto está sumamente controlado, no es nada al azar, es como un reloj biológico, ¿ya? Hay una expresión ahí de estos procesos fisiológicos a nivel de la característica sexual. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Una imagen un poco integradora de esto, donde la hormona liberadora de gonotrofinas a nivel de la neurohipófisis, perdón, adenohipófisis, libera luteinizante y folículo estimulante. La folículo estimulante estimula las células de Sertoli, permitiendo la mantención, ¿cierto?, con una célula nodriza que alimenta y permite el buen desarrollo de la espermatogénesis. Por otra parte, la luteinizante al mismo tiempo promueve el crecimiento de las células Leydig que producen testosterona, y esta testosterona es crucial para el proceso de espermatogénesis y todas las otras características secundarias. Pero al mismo tiempo hay una retroalimentación negativa acá, porque las células de Sertoli producen inhibina, y esta molécula genera un feedback negativo y de esa manera reduce la liberación o controla o modula la liberación de LH y folículo estimulante, y de esta manera se reduce este proceso y de esa manera se va autorregulando, ¿ya? Esto lo vimos también, ¿se acuerdan?, con la insulina y glucagón y con otro ejemplo. Por lo tanto, un proceso que el tema de neuroendocrinos tiende a ser muy regulado en ese aspecto y es muy fino y llega a ser elegante la regulación desde el punto de vista de la retroalimentación, ¿ya? Ahora, en el caso de la mujer, ¿cierto?, comparando, el proceso es un poco similar desde el punto de vista de la señalización, pero obviamente hay diferencia en relación a las gónadas y a los lugares anatómicos donde hace efecto. En esta situación, perdón, también el hipotálamo libera GnRH, o la hormona liberadora de gonotrofina. La adenohipófisis libera hormona luteinizante y folículo estimulante. Ahora vamos a ver que acá se liberan un poco al mismo tiempo, pero hay ciertos matices porque hay una situación más cíclica que se repite todos los meses, y por lo tanto hay liberación controlada y en ciertos momentos de una o de otra, ¿ya? Y esto a nivel de los ovarios,
que sería un poco la misma función que hacen los testículos en el caso de los varones, ¿cierto? Con la gametogénesis masculina. En este caso, el ovario genera una maduración en el tiempo, ¿cierto? Del folículo primario, que uno va a terminar siendo un ovocito, y ese ovocito va a ser liberado en la ovulación, en la mitad del ciclo, para una probable fecundación. Y va a dejar todas las características anatómicas y fisiológicas para preparar el cuerpo de la mujer o la anatomía de la mujer para una probable anidación de un ovocito fecundado. Bueno, si eso no ocurre, obviamente vuelve el ciclo menstrual, genera toda una reestructuración para nuevamente empezar de cero y volver en el próximo ciclo. ¿Ya? Y en el momento que se producen esos factores, se van liberando dos hormonas, los estrógenos y la progesterona, que van a tener un rol diferencial, ¿cierto?, en cada una de las etapas dentro del ciclo menstrual. ¿Ya? Bueno, ¿cuáles son las funciones de esto? En el caso de la folículo estimulante, como dice su nombre, estimula... ¿Profe? Sí. Perdón, pero ¿qué significaba esa flecha hacia arriba? Es que iban como puras flechitas hacia abajo y el flecha hacia arriba. ¿Esta? Sí. Recordar que los estrógenos pueden de alguna manera generar una retroalimentación negativa, ¿ya? Por lo tanto, pueden regular... Miren, acá se les podría explicar la función de los anticonceptivos. ¿Por qué los anticonceptivos? Bueno, eso lo voy a ver mañana, pero me adelanto un poco para ejemplificar lo que pregunta Valentín. ¿Cómo los anticonceptivos no permiten un embarazo? Bueno, los anticonceptivos generalmente son mixtos, ya tienen un estrógeno y un progestágeno, ¿ya? En estas pastillas, ¿cierto? O también en un dispositivo intradérmico, como el Implanon. Y lo que hace ese tipo de sustancias es que generan niveles de estrógeno o progesterona, o progestágeno en este caso. Y esas dosis diarias que generan una retroalimentación negativa, un feedback, que hace que inhiban la hipófisis. Si no hay hipófisis, si la hipófisis está silenciada, ¿qué no va a haber? Si esto no está, o sea, no es que no esté, está físicamente, pero no va a secretar. ¿Qué no secreta? Al haber un estrógeno y un progestágeno oral diariamente o una concentración diaria de anticonceptivo. Según la retroalimentación negativa. En este caso. Bloqueo acá. ¿Qué no debería haber? Sigan la flecha hacia abajo. LH, ovulación. Exacto, no habría luteinizante y folículo estimulante. Esto quiere decir, si no hay folículo estimulante, acá voy un poco a la pregunta, no puede haber maduración y desarrollo del folículo. O sea, ustedes ya tienen folículos primarios en su ovario, desde niña, desde la época fetal, pero están en estado como congelado, estacionario. Pero ¿qué hace la folículo estimulante? Los madura, los desarrolla, y uno de esos folículos primarios se desarrolla o va a estar listo para ovular. Y la luteinizante lo que hace es generar esa ovulación y tener las condiciones listas para una probable fecundación. ¿Ya? ¿Profe? ¿Y Sí, cuando se acaban llega la menopausia? exacto, porque cuando se acaba, en alguna edad particular, ya no hay este tipo de hormona y se desregula. Por lo tanto, ya no hay ni folículo, no hay ni ovulación, no hay no va a haber ciclo menstrual, porque ya no va a estar esa situación cíclica que estuvo durante décadas modulando este sistema menstrual, preparándola para un probable fecundación o embarazo. Tengo una duda con... Y a mí me pasaba que yo pensaba que cuando ya uno no toma pastilla, entonces no tiene folículo para crezca y se libere. Entonces, yo decía, entonces se alarga la edad de la menopausia porque como no lo estoy ocupando, cuando hay que tomar pastillas van a servir. Pero me respondieron que se absorbían. Y entonces le quería preguntar si era así o no. Esas surgían.
¿Ah? ¿Qué se absorbían? Que ahí me Que se perdí. absorbían, o sea que yo le decía que qué pasaba con esos folículos que no crecían y decían que el Ah, mismo cuerpo no. lo Sí, pues, absorbía. se absorbe, exactamente. Es lo mismo, volviendo al caso, bueno, de mañana voy a ver el tema de la vasectomía, uno diría, bueno, si se corta el conducto deferente o se liga, ¿qué pasa con esos espermatozoides? Se acumulan y se reabsorben, ¿sí? Se reabsorben o se llevan a apoptosis y el procedimiento sigue. Ahora, en este caso, más allá de que se ocupen anticonceptivos o no, no todos los folículos primarios terminan siendo ovocitos. Hay varios que se degeneran y por lo tanto no llegan a ser ovocitos. Y de hecho piensan que estas son células haploides, por lo tanto cuando se divide o continúa la meiosis que está congelada para terminar en meiosis 2, el polocito, o sea, se generan dos células hijas, una va a ser el ovocito 1 y la otra va a ser el polocito, ese polocito se degenera, no termina siendo ni fecundado ni tampoco va a salir del ovario. ¿Ya? Entonces, volviendo un poco a la pregunta que me hizo, me parece, Catalina, voy a explicar primero qué hacen estas hormonas que vienen de la hipófisis. Bueno, la folícula estimulante, lo dice su nombre, permite el desarrollo y crecimiento de los folículos para que uno de estos folículos termine siendo un ovocito 1. Y la luteinizante lo que hace es estimula la ovulación. Posterior a este proceso, que es el proceso preovulatorio, que es del día 1 hasta el día 14, el día 14 va a haber un pic de LH y eso va a gatillar la salida del ovocito. Y también la generación del cuerpo lúteo, que ahí vamos a explicar qué hace el cuerpo lúteo. Entonces, ¿qué pasa acá? Volviendo al tema del anticonceptivo, un poco a la flecha que me preguntaba Catalina. Lo anticonceptivo, fundamentalmente lo que hacen es generar una retroalimentación negativa. Como hay una concentración constante de estrógeno-progesterona, inhibe la salida de luteinizante, folículo estimulante, no hay maduración de ovocito, no hay ovulación, además no genera las condiciones de engrosamiento de las paredes uterinas, el mucus cervical o uterino no es el óptimo para el paso del espermatozoide y también no permite la anidación del probable ovocito o óvulo fecundado. Entonces, bajo todas esas condiciones, por eso es un método anticonceptivo, porque si no hay un óvulo o no hay un ovocito disponible, no puede haber un embarazo, no puede haber un embarazo. ¿Ya? ¿Todo claro? ¿Dudas? Bueno, hay que hacer una salvedad, porque probablemente si alguno de ustedes ya está tomando anticonceptivo, lo que les deben haber dicho la primera vez que empezaron con la administración es que ¿qué pasa en el primer mes del anticonceptivo? O sea, definitivamente la seguridad es inmediata. O sea, si hoy empiezo a tomar anticonceptivo, la protección es inmediata frente a un futuro embarazo, ¿no? No, decían que había que esperar 7 días mínimo. Incluso un mes, porque el primer mes todavía no se regula este proceso. Recuerden que el ciclo menstrual acá abajo se ve, es por lo menos un mes. Por lo tanto, mientras no esté esa regulación, la probabilidad de embarazo es casi la misma que si no tomara pastillas. Por eso se tiene que ocupar otro método anticonceptivo. Ahora, posterior a eso, cuando ya se establece este control anticonceptivo con la administración de pastillas u otro método, como el Implanón, que son implantes intradérmicos de fármaco, ahí sí se tiene. De hecho, ¿qué pasa después cuando una mujer planifica y quiere ser mamá y deja de tomar pastillas? Tampoco es que el embarazo sea inmediato, porque todo este proceso se tiene que volver a reestructurar, volver los controles fisiológicos, toda esta retroalimentación que estuvo mucho tiempo haciendo de forma negativa la hipófisis, y después de un tiempo vuelvan a echar a andar un poco, entre comillas, la máquina, toda esta máquina fisiológica endocrina, y recién ahí ya puede haber un posible embarazo. ¿Ya? Bueno, acá hay un único momento que hay un feedback positivo. En general, siempre hemos hablado de feedback negativo, ¿cierto? El aumento de la hormona promueve la inhibición. Bueno, en esta única etapa, que es la etapa media, cuando el punto medio del proceso del ciclo menstrual o el término de la fase preovulatoria,
acá se produce una situación bien particular. Hay un aumento de estrógeno producido por el propio folículo y este también aumenta la producción de folículo estimulante y LH en este único punto que está acá, ¿ya? Porque en general siempre hay feedback negativo, no hay feedback positivo. Feedback positivo significa que se aumentan los estrógenos, genera más una situación que no es lo normal, pero en este caso puntual sí, ¿ya? Y recuerden que cualquiera de los dos ovarios puede estar ovulando, incluso puede generar una ovulación en paralelo. eh, ¿Ya? Yo tengo hermanos que son mellizos, por lo tanto son dos ositos que fueron fecundados en el mismo periodo y obviamente se generan dos organismos, ¿ya? Que es distinto a los gemelos. En Y el cuando caso... vienen, disculpe que lo interrumpa, cuando No, diga. vienen de dos ovocitos, ¿necesariamente tiene que ser uno de cada ovario? ¿O pueden salir los dos de uno? Mm, no, yo tengo entendido que puede ser de cualquiera. Podrían salir dos de un ovario o uno de cada ovario. No, no sé si hay algún, no creo que haya algún tipo de regla para eso. No es un tema al azar, ¿no? ¿Se fijan? Ah, ya, gracias. Vale. Ya. Ahora, el gemelo es distinto. El gemelo, acuérdense que es un solo ovocito que fue fecundado, pero que posterior a eso se generó una situación extraordinaria que se dividió y generó una mitosis de una célula idéntica, y eso genera dos óvulos fecundados, ¿ya? Pero es una situación bien extraordinaria, por eso que los gemelos no son así como, no es que sea así, tengo un amigo y tenga gemelos, ¿cierto? Una cosa un poco, de comillas, extraordinaria, no es algo que siempre se ve, ¿ya? Bueno, acá tenemos el ciclo menstrual. Ustedes pueden ver que esto es muy importante porque vemos varias cosas. Arriba lo que vemos es un poco la morfología de lo que va ocurriendo desde el punto de vista del desarrollo del ciclo, ¿ya? Como en este caso el actor principal o actriz principal es el ovocito y va transformándose para posiblemente todos los meses poder encontrar, ¿cierto?, una probable fecundación. Ese es un poco el fundamento. Pero por otra parte también tenemos la regulación de la hormona de la hipófisis, que es la fase folicular o la fase preovulatoria. ¿Por qué se llama fase folicular? Porque si ustedes se fijan, acá el que tiene importancia es la folícula estimulante, está mucho más elevada, ¿se fijan? Y se eleva para madurar y crecer al folículo. Hay muchos folículos primarios en los ovarios, ¿ya? Pero algunos van a terminar siendo ovocito 1. Y si ustedes se fijan, los estrógenos también van aumentando, porque el mismo folículo libera estrógeno. Por eso que acá se habla de un feedback positivo, porque al aumentar los estrógenos, ese estrógeno que está llegando a la sangre, ¿cierto?, a las inmediaciones del ovario, llega a la hipófisis y produce un pic de hormona luteinizante. Es el único momento que hay un feedback positivo, ¿ya? Y ese pic de hormona luteinizante dirige que ya no tiene que haber más maduración de folículo, que uno de esos folículos primarios va a terminar siendo ovulado, o sea, liberado del ovario, para que empiece a viajar por las trompas en un posible fecundación, ¿ya? Y posteriormente, después del día 14, que normalmente es así, 14 días después del último día o de los días de que comenzó la menstruación, que sería esta parte terminal, ¿cierto? Que esta puede durar 3 días, 4 días, 5 días. Y, bueno, cada mujer es distinta, ¿cierto? Pero en general se asume que son 28 días en una menstruación regular, ¿cierto? Y esta ovulación también genera un cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo es importantísimo porque si ustedes se fijan, bueno, ahí decae la folícula estimulante, la luteinizante, ¿ya? Pero permite el cuerpo lúteo generar progesterona y estrógeno, ¿ya? Sobre todo el cuerpo lúteo produce progesterona. A esta fase se le llama fase lútea o fase progestal, porque la progesterona prepara
como ya salió el ovocito a una probable fecundación, prepara al útero, engrosando sus paredes, aumentando la irrigación, aumentando el endometrio, generando las condiciones idóneas para una probable fecundación. Incluso cambia las condiciones del mucus uterino cervical para que obviamente los espermatozoides puedan llegar de alguna manera a generar una fecundación. Pero eso de cuerpo lúteo, esto lo sostiene por la otra casi mitad, la fase lútea, posovulatoria. Pero si acá no hay ninguna fecundación, esto se degenera, como ustedes ven, y al degenerarse caen drásticamente los valores de progesterona y estrógeno. ¿Y qué ocurre en ese momento? Una vez que pasa eso, cuando bajan los niveles de forma dramática, los niveles de estrógeno y progestágeno, Llega la menstruación. llega la menstruación. Y por lo tanto, la menstruación no es más que una reestructuración, se pierde cierta sangre, se pierden los vasos, se pierde el endometrio, porque como no sirve, ¿cierto?, de alguna manera toda esa estructuración que se hizo, todo ese remodelamiento del útero, porque no hay una fecundación, llega la menstruación. Y volvemos a tiempo cero, y esto vuelve a comenzar cíclicamente. ¿Ya? Entonces, un poco la pregunta que alguien me hizo hace un momento sobre la menopausia. La menopausia cae totalmente esto, para siempre. Por lo tanto, ya no están las condiciones para un embarazo. No están las condiciones para, de forma cíclica. Por lo tanto, deja de haber menstruación, deja de haber todos estos procesos cíclicos que tuvo la mujer desde su primera menstruación, entre infantil y pubertad, hasta la etapa ya que deja de tener todos estos procesos cíclicos. ¿Ya? Entonces acá lo importante en esta imagen es ver que no es una situación al azar, es todo regulado, es todo jerarquizado, y la hormona junto con la hormona hipofisiaria, junto a las hormonas propias del proceso de ovulación, tanto el folículo como el cuerpo lúteo, son importantes. ¿Ya? Ahora, si acá hay una fecundación, pensemos que hubo una fecundación, entonces en ese caso la progesterona se mantiene en el tiempo, ¿ya? Y además se mantiene obviamente el endometrio estructurado para poder anidar, porque la idea del endometrio que esté engrosado, no sé si hay una imagen después acá, cuando el endometrio acá esté engrosado es para poder tener una anidación correcta del óvulo fecundado, para que pueda alimentarse, ¿ya? Y transformarse eso de un cigoto a una mórula, de una mórula a un blastómero, y finalmente después un embrión, un feto, y finalmente generar el parto. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan acá, ahora viéndolo de esta manera, desde el punto de vista anatómico, vamos quedando con esta imagen. Acá hay un aumento de los niveles de estrógeno. ¿Por qué hay un nivel de aumento de nivel de estrógeno? Porque el folículo, la folícula estimulante que está generando una maduración, una proliferación del folículo primario, secreta más estrógeno, y esto obviamente empieza ya a preparar la primera parte de las paredes del útero, ¿ya? O del endometrio. Posteriormente, en esta parte que viene, la ovulación, ¿cierto? Porque los propios estrógenos fomentan, aumentan los niveles de hormona luteinizante. Y finalmente, al haber la ovulación, este cuerpo lúteo, que es lo que un poco de lo que sobra del folículo de Graf o del folículo madurado, promueve la liberación de progesterona y estrógeno, que como bien dicen acá, aumentan el flujo sanguíneo, las células estromales, las células del endometrio, y permiten engrosar las paredes para un probable anidación de un cigoto o de un ovocito fecundado. Profe, Sí, si uno con las pastillas no hace este proceso y después llega la menstruación, creo que llaman el sangrado de deprivación, ¿qué es lo que se bota ahí si no es parte como del endometrio engrosado? a ver de nuevo, ¿está tomando pastillas? Sí, en un tiempo. El tema es que el sangrado que llega no ¿Mm? es como del engrosamiento, de todo lo que sucedió, porque Ah, supone que uno no sí. lo hace.
No, que fundamentalmente ahí puede ser acción de los mismos estrógenos que se están tomando y eso genera, bueno, eso no hay engrosamiento, nada, pero los mismos estrógenos y progestágenos que están en este mix o esta pastilla oral que se toma, producen un cierto sangramiento. Ya es lo que pasa también con la pastilla del día después, que es una dosis mayor de estrógeno y también produce un sangramiento por varios días. Obviamente no es por el engrosamiento, pero tiene un efecto sobre las paredes del útero, o la pared del endometrio, no necesariamente la reestructuración, porque efectivamente las pastillas anticonceptivas no permiten esto, no están engrosadas las paredes. ¿Ya? Eso explica como que no duele y dura Exacto. menos. Ahora, el dolor es algo subjetivo, porque probablemente entre todas las compañías que están acá, algunas dirán, no, si a mí me duele mucho en la etapa menstrual, otros no tanto, porque acá tienen que ver que hay otras moléculas involucradas, que son las prostaglandinas. Las prostaglandinas tienen funciones fisiológicas, pero también producen fiebre, dolor e inflamación. Por eso que muchas veces se sienten hinchadas, adoloridas, porque las prostaglandinas a ese nivel también producen contractilidad uterina, ¿ya? Entonces, en ese contexto, las prostaglandinas producen ese dolor. Y por eso que muchas veces, para paliar ese dolor, ahora el dolor es subjetivo. Quizá algunas de ustedes sufren con la etapa menstrual, otras me dirán, no, en realidad, profe, no lo sé llevar en el tiempo. Pero hay mujeres que sufren, esos días se sienten mal, ¿ya? Y muchas veces toman AINES, antiinflamatorios no esteroidales, no sé, puede ser ácido mefenámico, ibuprofeno u otro tipo de fármacos de ese tipo para aliviar un poco esta situación por las prostaglandinas. ¿Ya? Ahora, si ustedes se fijan, al final, cuando ya la progesterona y el estrógeno caen, ¿qué le pasa a la estructuración que había de endometrio? Decae, se desintegra y eso obviamente es lo que se ve en los días de menstruación, ¿cierto? Que es la liberación de esos componentes para volver a cota cero y nuevamente volver a este proceso y volver una y otra vez durante esos procesos menstruales a lo largo de su vida. ¿Ya? Entonces, algunas cosas que yo había comentado, pero acá están enlistadas, que hace la progesterona, sobre todo la que produce el cuerpo lúteo, ¿cierto? Que sostiene un poco esta modificación o estructuración del endometrio, prepara el útero ante la posibilidad de una posible implantación, ¿cierto?, de este cigoto o este blastocito, ¿cierto? Se engrosa el endometrio, provoca mucosidad en el cuello uterino y provoca ligero aumento de la temperatura corporal. De hecho, un tema de control de natalidad, el tema del mucus cervical y de la temperatura. Muchas veces, bueno, es poco efectivo por el tema de que hay más embarazo, pero hay un control de natalidad que es un poco el tema de la temperatura y también cuáles son los días fértiles, sobre todo cuando hay parejas que andan buscando ya ser papá eh, y pasan los meses y como que se empiezan a desesperar porque no pueden, no, todavía no hay un embarazo. Ahora, eso se explica porque llevaron muchos años con anticonceptivo, entonces tampoco es algo así mágico que de un día para otro queden embarazadas, ¿ya? Y por lo tanto, lo que se ve es que, bueno, el mucus, ¿cierto? Cambia a nivel vaginal o uterino y es distinto, ¿ya? Si es muy viscoso, eso hace menos probable que los espermatozoides le va a costar más poder llegar a fecundar y cuando está en el ciclo ovulatorio y fértil, el mucus es mucho más, menos viscoso, mucho más líquido. Entonces eso facilita que los espermatozoides lleguen. Y otra cosa que ocurre es que aumenta la temperatura corporal en el proceso después de la ovulación por lo menos en 1 grado. ¿Ya? Y eso se puede controlar y eso también de alguna manera está describiendo que está en el periodo fértil o en el proceso más óptimo para poder quedar embarazada. ¿Ya? Bueno, también pueden haber situaciones que lo intentan muchas veces y no hay un embarazo. Bueno, y ahí entra que puede que alguno, ¿cierto?, de los progenitores o de la pareja tenga algún problema
con sus gametos, y puede ocurrir. Puede ser el hombre o puede ser la mujer. Y bueno, y ahí vienen otras instancias que es para poder ser papás, ¿cierto? Que son los embarazos o la fecundación in vitro, ¿cierto? Y ver cuál es el problema para poder optar a una solución, ¿ya? Ahora, en este caso, si ustedes se fijan en la etapa final, si el óvulo, que gran parte de la vida no fue fertilizado, el cuerpo lúteo degenera, y al degenerar cae la progesterona, y por lo tanto se desprende el tejido endometrial y finalmente ocurre la menstruación. Ahora, si el óvulo es fecundado, el cuerpo lúteo sigue secretando hormonas como la gonotrofina coriónica y el propio cinciotrofoblasto, o parte de este cigoto que ya se anidó, también empieza a producir hormona gonotrofina coriónica. Esta es la hormona que le dice efectivamente si están embarazadas o no. Porque los test de embarazo que miden la gonotrofina coriónica. El test de embarazo no es más que una especie de test de ELISA, como un test de reconocimiento que tiene un anticuerpo, ese test. Entonces ustedes agregan un volumen pequeño de orina, ya porque la orina van a venir trazas de la gonotrofina coriónica. Obviamente el test de embarazo se lo hacen en el sentido que como sabemos que es cíclico y ya debería haber llegado a la menstruación y no llega, y han pasado varios días, entonces en ese contexto se hace o acompaña uno a su mujer o a su pareja a un test de embarazo, que sería el test que uno compra en una farmacia. Y obviamente ahí sigue unas indicaciones, si hay una raya negativa, si hay dos rayas, una cruz, depende cómo sea el test, es positivo. Bueno, y si es positivo, lo más probable es que sea positivo, ¿ya? Y si es positivo, lo tengo que confirmar. Lo confirmo a través de un test clínico, ver los niveles de gonotrofina coriónica, y los niveles de gonotrofina coriónica solo se deberían elevar en un embarazo. Porque la otra posibilidad es más dramática y probablemente se desearía entonces haber estado embarazada. La otra posibilidad de gonotrofina coriónica puede ocurrir en hombres y mujeres. Y he dicho correcto, en hombres y mujeres. Ahora, ¿un hombre puede tener en su orina gonotrofina coriónica elevada? Sí, pero no en un embarazo. No puede ser, ¿cierto? En la mujer también. ¿Qué creen que puede estar pasando? Si no es un embarazo y una cosa que puede ser más terrible. Terrible en el sentido, ¿Un tumor? un tumor, exactamente, un tumor. ¿Dónde estará el tumor? Vamos hacia atrás. Las gónadas. No, En la hipófisis. en la hipófisis. Exactamente, en la hipófisis. Y tener un tumor en la hipófisis es sumamente complejo porque me voy a ir solo para atrás para ser más educativo en este aspecto. La hipófisis está como a este nivel de la nariz, o sea, si uno piensa a nivel del oído, pero por la nariz hacia atrás. Está en un hueso que se llama la silla turca. Y es sumamente complejo acceder, y si hay un tumor, quizá hay que romper, eh, extirpar, y ustedes se dan cuenta de la clase anterior que la hipófisis regula todo, regula gran parte de la hormona del sistema neuroendocrino, entonces es catastrófico tener un tumor ahí, ¿ya? Y también puede ocurrir en hombres. ¿Por qué se los digo? Me acuerdo como ejemplo, probablemente hace un año o 2 años, un futbolista alemán de alguna de las divisiones, y le habían encontrado un examen de orina, ¿cierto? Que ustedes saben que el examen de orina se hace doping, ¿cierto? Se ve consumo de ciertas sustancias ilícitas y se detectó gonotrofina coriónica. Y eso era lamentable porque tenía un tumor en la hipófisis, ¿ya? Entonces, no es la única eh, eh, manera de expresar el embarazo con gonotrofina coriónica. Efectivamente, es la manera más usual, ¿cierto? Y normalmente eso coincide que si una mujer se hace un test de embarazo es porque obviamente presume, debido a la evidencia, ¿cierto?, que tenía que le llegaba la menstruación, pasan ya varios días y no llega, y considerando también hacia atrás, día 14, en esos días, 3 días antes, 3 días después de la ovulación, podía haberse corrido la ovulación, pero ahí se tuvo relaciones sexuales. Y recuerden que la relación sexual, los espermatozoides pueden estar varios días más
después del acto sexual. Por lo tanto, en ese contexto puede haber un embarazo posterior, no necesariamente el mismo día que se tuvo una actividad sexual, ¿ya? Dudas en relación a esto, que vamos a pasar un poco a la lactancia. ¿Todo claro? ¿Alguna consulta? ¿Duda? Todo claro, profe. Ya, genial. Bueno, acá estamos con el tema de la lactancia. La lactancia es un proceso fisiológico sumamente importante y relevante, y sobre todo con el tema del apego madre-hijo. Y esta lactancia está asociada a una hormona de la hipófisis que es la prolactina. Por lo tanto, la prolactina va a haber secreción en la etapa final del embarazo, ¿ya? Porque la secreción, bueno, una vez que hay un ovocito fecundado y se empieza a desarrollar el feto y el embrión, parte de la placenta, parte de este desarrollo embrionario empieza a producir estrógeno y progesterona, que mantiene obviamente las condiciones idóneas para que el útero genere una buena implantación y un buen desarrollo del embrión y el feto. Pero durante el embarazo, la prolactina está inhibida por la producción de progesterona y estrógeno. Pero al final ya del proceso de embarazo, cuando empieza el parto, empieza a decaer esto y empieza a haber estimulación de la prolactina, ¿ya? Ahora, la prolactina tiene un mayor efecto y ahí tiene importancia el amamantamiento, porque el recién nacido, bueno, acá no está, pero el recién nacido en la guía está, pensé que estaba acá en la imagen, pero el recién nacido es importante cuando nace un bebé que empiece a mamar de inmediato, ¿ya? Bueno, el recién nacido trae esa condición, viene así por defecto que una de las cosas que sabe hacer es mamar, o poder tomar el pezón y empezar a succionar. Esa succión genera toda una activación de una vía neuronal de la madre, que finalmente, ¿qué genera la succión? Un feedback positivo. Y la hipófisis empieza a liberar más prolactina, y esa mayor capacidad de prolactina promueve más secreción de leche. Por lo tanto, es como genera un feedback positivo. Siempre, yo recuerdo cuando nacieron mi hijo y mi señora, al principio obviamente uno no entiende, no sabe, le ponen la guagüita, uno ayuda, entre comillas, pero cuesta porque uno no está acostumbrado, no lo sabe, pero una vez que ya toma el pezón y empieza con esa condición durante la hora o día seguido, después la leche empieza a salir mucho más fácil, porque hay toda una regulación endocrina cerebral entre la glándula mamaria, el acto de succionar y todo este eje finalmente hipoficiario que produce más prolactina, ¿ya? Y por lo tanto, secreción de leche. Pero también a este nivel de lactancia tiene importancia la oxitocina, que la oxitocina tiene más importancia en el nivel del uterino, pero también la oxitocina tiene importancia en la lactancia, porque la oxitocina promueve a nivel de los galactoforos en la glándula mamaria que se estreche el conducto mamario. De esa manera hay mayor presión cuando el bebé succiona, genera una mayor eyección o salida de leche. Pero fundamentalmente la oxitocina, su función ¿cuál es? Es que se libere, porque una vez que ya está la etapa terminal del parto, los estrógenos van generando o modulan la aparición de receptores de oxitocina en el tejido muscular uterino. ¿Y qué hace la oxitocina? Se une y promueve la contractibilidad. Pero esto también sumado a la salida del bebé, porque normalmente los bebés están cefálicos, ¿cierto? Salen por la cabeza, podálicos es que salgan por los pies, y no pueden salir, tienen que hacer cesárea. Pero en el caso normal que salga de cabecita de cefálico, eso promueve a nivel del cervix un impulso nervioso que promueve también mayor contractibilidad y dilatación uterina y vaginal para que el bebé salga. Pero también tiene mucha importancia la oxitocina, porque la oxitocina actúa generando esta contractilidad uterina, además de las prostaglandinas. Las mismas prostaglandinas que les decía hace un momento generan dolor, contractibilidad, hinchazón. Bueno, las prostaglandinas también generan contractilidad uterina
en la etapa terminal del parto para producir el alumbramiento. ¿Ya? Por lo tanto, estas hormonas son ejemplos claros de que solo se expresan en una situación bien particular, que es en la etapa final del embarazo o al inicio del embarazo. Y después, cuando se terminan esos procesos, ya no vuelven a expresarse. Por lo tanto, también hay una regulación fina en relación a la expresión y la modulación de la oxitocina y de la prolactina. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Todo bien? Sí, profe, todo bien. Ya, entonces ahora empezamos con las preguntas. Todas estas preguntas han salido durante los últimos 10 años y fundamentalmente la idea de esto, aunque es el concepto de biología y que eso es lo que normalmente se enseña en los liceos y colegios, si ustedes vieron, tiene un aspecto más fisiológico, se fija una regulación, no tan específica, sino como una jerarquización de la funcionalidad a partir de los tejidos o de hormonas, ¿ya? Bueno, la primera pregunta nos habla de la aplicación endovenosa, o sea, a través de la vena, de una hormona X, ¿ya? Produce una disminución de los niveles de folículo estimulante, sin modificar los niveles de hormona liberadora de gonadotrofina. Estos resultados se explican correctamente si la hormona X actúa ¿dónde? ¿Qué tenemos que tener claro para responder esta pregunta? Los de los feedback. ¿Ya? ¿Y Ya, dónde? porque si actúan las gónadas, entonces, por ejemplo, los testículos liberan inhibina y ahí la modifican sin modificar la gonadotrofina. Con Ya, inhibina. ya. Acuérdense que la inhibina, normalmente la reglamentación negativa es mixta, inhibe tanto la hipófisis como la hipotálamo. Miren, fíjense bien acá. Disminuye los niveles circulantes folículo estimulante. ¿Quién libera la folículo estimulante? Según lo que aprendimos hoy. LH, La LH o la folículo estimulante. Cualquiera de las dos, porque van a salir del mismo lugar. ¿Quién liberaba eso? ¿Quién secretaba? la adenohipófisis. La adenohipófisis, ¿cierto? Ya, perfecto. Pero lo otro relevante es la siguiente, después la coma, pero esta hormona X, o sustancia farmacológica, o terapia, o procedimiento, si ustedes se fijan, no modifica la gonadotrofina, la hormona liberada de gonadotrofina. Por lo tanto, los niveles siguen igual. ¿Y quién liberaba o secretaba la hormona liberadora de gonadotrofina? hipotálamo, El hipotálamo. Entonces, si no afecta al hipotálamo, pero disminuye los niveles folículo estimulante, ¿a qué nivel esta hormona X está regulando o modulando? O sea, vamos haciendo un seteo. ¿Recuerdan la primera imagen? Hipotálamo regula un factor liberador. Hipófisis, una hormona. Gónada, otra hormona y produce el feedback. Y acá vemos que el factor liberador no tiene problema. Sí hay problema en la liberación de folículo estimulante. Por lo tanto, ¿dónde afecta esto? ¿en la hipófisis o no? La hipófisis, ¿cierto? En la hipófisis. Ahora, ¿cuál hipófisis libera folículo estimulante? ¿Se acuerdan? Adeno. La adenohipófisis, por lo tanto es la C. ¿Ya? Entonces, por eso es importante este esquema. Hipotálamo, hipófisis, gónada. O hipotálamo, hipófisis, tejido. ¿Ya? Entonces, hipotálamo, hipófisis, factor liberador. Hipófisis, gónada, folículo estimulante o luteinizante. Gónada, testosterona, progesterona o estradiol y otros tejidos. Y esos mismos
inhiben, ¿cierto? El hipotálamo y la hipófisis. Exactamente, la C, adenohipófisis. ¿Ya? La pregunta 6 dice, si a una mujer con ciclos ováricos normales se le administran dosis constantes de progesterona, ¿ya? Tiene un ciclo menstrual normal y se le administra dosis constante de progesterona. ¿Qué uno debería esperar? Que no presente menstruación. ¿Ya? ¿Y por qué no debería presentar menstruación? Porque la menstruación se debe a una baja de hormonas y acá la va a tener siempre. Exacto, si se recuerdan, voy a ir un poco hacia atrás. La fase lútea la genera la progesterona que produce el cuerpo lúteo, ¿cierto? Y cuando disminuye ese pic, todo esto se va a la desintegración y bajan también, no solo la progesterona, también el estrógeno, pero la progesterona es la que sostiene en parte el engrosamiento. Entonces, efectivamente, lo que dice Valentín es cierto, no debería presentar menstruación porque está a niveles importantes de progesterona. ¿Ya? La pregunta 22, acá hay un gráfico. Dice, al medir los niveles plasmáticos de hormona luteinizante durante un año a una persona voluntaria sana, se encontró el siguiente patrón. Unidad arbitraria, niveles plasmáticos de LH, tiempo en meses. 1 mes, 2 meses, 3 meses, o sea, un año. En base a estos resultados, ¿qué pueden concluir sobre esta persona voluntaria a la cual se le describe lo que vemos? Profe, cambiar el gráfico. Ah, perdón. Disculpe. Una Bueno, mujer en edad fértil podría ser, porque todos los meses tiene un pic. exacto. ¿Y es normal que todos los meses tengan un pic? Si toma pastillas, no. Sí. Sí, debería ser así, ¿cierto? Porque todos los meses debería haber, el mes dura 30 días, 31, pero más o menos el ciclo dura 28 días. Por lo tanto, una vez al mes deberían tener por lo menos una ovulación o tener un pic de hormona luteinizante que genere las características o el ambiente idóneo para una ovulación. Entonces, efectivamente, una mujer en edad fértil. ¿Ya? Puede ser un niño o un hombre. Como duda nomás, pensando en la alternativa. Un niño puede tener y un hombre luteinizante, niveles plasmáticos. Sí, ¿Ya? pero no sé si con tanto pic como este. Exacto, no es cíclico. Ya no es cíclico, no baja, no sube, no baja, no sube. Tiene un luteinizante, porque recuerden que la luteinizante promovía las células de Leydig y la producción de testosterona, pero obviamente no tiene esa subida y bajada. Y si fuera una mujer embarazada, ¿cómo sería? Se embarazó en No mayo, habría tanto pic. no habría pic, ¿cierto? Se mantendría en algún momento elevado la testosterona y la progesterona, pero, pero no cíclica, ¿cierto? Para mantener el desarrollo del embrión y el feto. ¿Y una mujer posmenopáusica? Tampoco habría pic porque desciende la Exacto, hormona. ahí estarían bajas, ¿cierto? Sería como después de la menstruación, pero de forma permanente, ¿cierto? Por eso que muchas veces se ocupan terapias sustitutivas para poder mantener el tema hormonal. Ahora, ahí hay un tema, bueno, ahí me va a salir un poco la clase, pero el tema del estrógeno es complejo en el caso de las mujeres, porque lamentablemente cuando llegan a la menopausia hay dos caminos, ¿cierto? No usar terapia sustitutiva o usar terapia sustitutiva. Que usar terapia sustitutiva es como, entre comillas, tomar anticonceptivo, pero sin necesitar. El problema es que los estrógenos, hay muchos tumores o cáncer mamario que tienen sensibilidad al estrógeno. Y al estar tomando estrógeno pueden inducir tumor o cáncer de mama, por una parte. Pero los estrógenos permiten la restauración y
la estructuración de masa ósea o de hueso. Entonces, si no hay terapia sustitutiva, es más probable que generen osteoporosis. Y eso es mucho más común y más relevante en las mujeres, debido a que ustedes, si en algún momento son mamás o son varias veces mamás, ¿de dónde saca el calcio los bebés o sus futuros hijos para poder generar el esqueleto óseo? De su propio organismo. Por lo tanto, en ese sentido, pierden mucho calcio con el tema del embarazo. Pero cuando tengan hijos, le recuerdan a sus hijos que parte del desarrollo óseo que tienen como base es parte de su propio organismo. ¿Ya? Y por eso las mujeres tienden a calcificarse más luego que el hombre. El hombre sí. Tengo una consulta sobre eso. Siempre es de nuestro organismo, por más que nosotras tomemos calcio o pastillas de calcio y eso. Sí, que lamentablemente el calcio tiene otro problema. Ustedes ya están en la edad límite de absorción de calcio. Después de los 18, ya 21 años, la absorción de calcio tanto para hombres como para mujeres disminuye notablemente. Por eso que es importante cuando somos niños o jóvenes, bueno, si no me gusta la leche, tomar productos lácteos o suplementos con altos niveles de calcio, ¿ya? Porque la absorción después de calcio es bastante baja. Bueno, el calcio también se ayuda la absorción por la luz solar, por eso es importante también, sobre todo ahora con la pandemia, salir y tomar un poco de sol, porque también ayuda a este proceso de poder fijar el calcio. ¿Ya? Ahora, por eso también en la época de embarazo, aunque hay poca absorción, igual hay que mantenerse con suplemento calcio y para ayudar un poco a que no sea tan significativo esto, pero en general tiende a ser más, relevante esto. Por eso que entre más hijos tenga una mujer, el proceso de calcificación es mucho mayor. Piensen en las abuelitas, bisabuelas que tuvieron, que probablemente tienen 8, 7 tíos, ya porque tuvieron 7, 8 hijos esas bisabuelas, abuelas, y por lo tanto el nivel de calcificación era mayor. Y si a eso Mi le abuela tuvo sumamos 12, fíjense, 12. Y si a eso le sumamos que en esa época el nivel de ingesta de alimentos o la desnutrición era mucho mayor, eso hace que muchas veces se encuentren más dañadas, alteradas desde el punto de vista óseo. ¿Ya? Y eso también explica por qué, no sé, cuando uno era joven, decía, no, si yo medía 1,90 m, después uno ve al abuelito y mide como 1,60 m. Ya dice, pero ¿cómo? Si se ve chiquitito, porque la osteoporosis también empieza a curvar la columna, a achicar los huesos, de alguna manera se vuelven más porosos, y eso determina que sean más chicos, ¿ya? Bueno, y cuando uno ve a sus hijos crecer, los ve más grandes porque efectivamente están en crecimiento, y uno va para el otro lado, ¿cierto? Va en recesión ósea, ¿ya? Bueno, acá tenemos otra pregunta. En la pubertad del hombre, bueno, acá estamos viendo una pregunta de luteinizante. ¿La hormona LH o luteinizante influye directamente en... La hormona luteinizante hace muchas cosas, ¿ya? Tanto características primarias como secundarias, pero acá hay un ítem importante, directamente, ¿ya? No de forma intermediaria o indirecta. Primero, ¿qué hacía la hormona luteinizante? ¿A qué células modulaba? Vimos dos células, la de Leydig y Sertoli. Las de Lady. Las de Leydig, ¿cierto? Y las de Leydig, ¿cuál era su función? Producir testosterona. Producir testosterona. Entonces está claro cuál es la alternativa, ¿cierto? La La A. Porque hay otras respuestas que también son correctas, pero no son directamente. La E. La E, exactamente, el crecimiento de la barba y el vello púbico, tiene que ver con la testosterona, pero eso de forma indirecta. Y es un proceso Claro. mucho más largo, ¿ya? Y también el aumento de la libido, el deseo sexual, también tiene que ver con la testosterona. Pero indirectamente, se fijan, la testosterona, no de la LH, ¿ya? Directamente, ¿ya? Es la testosterona la que influye en eso, que es
consecuencia de la leche. Entonces sería la producción de testosterona. En esta pregunta dice, un método anticonceptivo hormonal oral, es lo que yo le explicaba hace un rato, actúa inhibiendo la secreción de folículos estimulantes y LH. Por lo tanto, uno entiende que esto genera una retroalimentación negativa a nivel de la adenohipófisis. ¿Y esto qué va a causar? Directamente. La C. La C. ¿Alguien dice otra cosa? ¿Piensa distinto? ¿Por qué la C? Porque los anticonceptivos, el objetivo es ese. Exacto. Una de las características, bueno, mañana con más detalle lo vamos a ver. Son varias. Una es no permitir, la primera, la más directa, no permitir la secreción de folículo estimulante y luteinizante. Sin la manifestación de eso, lo primero que pasa es la fase preovulatoria. No hay crecimiento y desarrollo de folículo. Si no hay crecimiento de folículo, no hay ovocito idóneo para poder ser ovulado, pero tampoco es luteinizante, tampoco hay ovulación. Por lo tanto, sin ovocitos no puede haber fecundación. Y lo otro también manifiesta otras situaciones como no genera el engrosamiento de las paredes del endometrio, por lo tanto no genera las condiciones idóneas para una implantación. Y también produce un mucus que es mucho más viscoso, que finalmente no permite que los espermatozoides avancen o tengan tanta facilidad para poder llegar a el tercio distal, que se llama, de las trompas de falopio para producir la fecundación. ¿Ya? Entonces son varias las cosas que hacen los anticonceptivos orales y una de ellas no permitir la maduración de los folículos, que son los folículos primordiales que ustedes tenían ya de la época fetal, pero a través de la folícula estimulante permiten avanzar hasta la meiosis 2. Una vez que se ovulen, están ya casi listos y solo van a prepararse a menos que llegue a nivel de el ovocito, ¿cierto? Un espermatozoide que permita la fecundación. ¿Ya? En esta otra pregunta, si una hembra de mamífero desarrolla un tumor en la adenohipófisis, un poco conversamos, ¿cierto? En las causas que le dije, la gonatrofina coriónica, ¿qué podría presentar la alteración? Alteración en la actividad ovulatoria, secreción de estrógenos o producción de folículos primarios. En general, un tumor genera ganancia. ¿Qué quiere decir? Una masa mayor en la adenohipófisis promueve exacerbación de otros procesos río abajo. Por lo tanto, si la hipófisis está más grande, tiene un tumor, eso genera más secreción de algunos componentes. ¿Y qué componentes eran los que liberaba la adenohipófisis desde el punto de vista femenino? Bueno, y también masculino, pero en este caso el ejemplo es femenino. LH, LH y folículo estimulante, folículo estimulante. Por lo tanto, si hay una mayor presencia de esa hormona, ¿qué procesos deberían verse afectados? El 1 y el 2, Ya. ¿Y por qué el 3 no? porque eso es en etapa embrionaria. Exacto, los folículos primarios ya están establecidos. Ustedes nacieron con un set de folículos. Y esos folículos solo lo que va a pasar desde la pubertad hasta la menopausia, solo se van a madurar, van a crecer y se van a liberar para una posible fecundación. En cambio, la actividad ovulatoria, que es cíclica, depende de la LH y por lo tanto si se ve alterada, se va a ver la actividad ovulatoria y también se va a ver alterada la secreción de estrógenos, ¿ya? Que también está asociada a la luteinizante y también a la folícula estimulante, porque recuerden que la folícula estimulante madura al folículo
y ese aumento de folículo genera un pic, ¿cierto? En la segunda semana o en la última semana antes de la etapa de ovulación. Entonces sería efectivamente la D1 y 2. La pregunta 13. Una mujer sana y en edad fértil tiene ciclos ováricos regulares de 26 días. En el calendario se indican con círculo los días de su último periodo menstrual. De acuerdo con esta información, ¿en qué fecha es más probable que esta mujer ovule? En la guía, si la leyeron, indica que más allá del ciclo que tenga la mujer, obviamente hablamos de ciclos regulares, 26, 28, 30 días, siempre la ovulación es 14 días después del proceso de periodo menstrual o del inicio, ¿cierto?, de este proceso que ya terminó. Por lo tanto, ¿qué fecha será la más probable para que la mujer ovule en este caso? El 18. Exacto, el 18 de agosto. ¿Ya? El 18 de agosto. Ahora, es importante esta fecha, sobre todo cuando uno ya es adolescente, ¿cierto? Y puede tener repercusiones, ¿cierto? Un embarazo adolescente o de más de niño, porque esto obviamente, la etapa, ¿por qué es importante la ovulación? Porque posterior a la ovulación o en esos días después de la ovulación es la etapa más fértil y más probable de un probable embarazo. Por eso es importante el tema del tema de los días. Y en este caso, obviamente, el 18 de agosto. ¿Ya? Y este tipo, me parece que es la última pregunta, en relación, en este gráfico, los niveles de estrógeno y progesterona durante un ciclo ovárico normal. Si ustedes se fijan, a nivel preovulatorio, y casi la mitad del ciclo, cerca de los 14 días, se logra el pic de estrógeno, que tiene que ver con la hormona luteinizante, ¿cierto?, y la ovulación. Y en la etapa posovulatoria se encuentra el pic de progesterona, que mantiene las características para mantener el engrosamiento endometrial y las características anatómicas o fisiológicas para mantener un probable ósito fecundado. Pero lo importante es que a partir del gráfico, ¿cuál de la alternativa describe bien lo que está pasando en el gráfico? ¿La B? La D. B, La D. la D. Ah, ya. Porque, por ejemplo, si elijo la D, claro, es cierto, pero no lo muestra el gráfico. Según yo. ¿Por qué no lo muestra el gráfico? Porque ahí no me está diciendo que llegó la menstruación, no se habla de un ciclo ovárico normal, pero estoy traumada con eso de lo que muestra el gráfico realmente, porque me cuesta verlo. Entonces siento Mira, que no está diciendo que, voy atrás. Mira, claro, para mí igual es lo más lógico y también coincide con las palabras, pero el gráfico como que no lo mostraba propiamente tal, así como explícito, entonces a mí al menos me cuesta mucho saber informaciones. miren, ¿el segundo pico de estrógeno indica que hay un embarazo? No. Lo único que puede determinar que hay un embarazo, ¿qué es? La gonatrofina coriónica. ¿Ya? ¿La menstruación coincide con los niveles más bajos de progesterona? Sí. Porque en esta parte, o acá al final, si ustedes ven, la caída es total. Acá por lo menos hay un poquito, pero acá es total. Cuando cae la progesterona, definitivamente hay menstruación. Porque recién respondí a una pregunta, ¿se acuerdan? ¿Qué pasa si a una mujer le administran progesterona en forma constante? ¿Qué ustedes dijeron? ¿Qué se inhibía? ¿O qué se bloqueaba? La menstruación. La menstruación. ¿Ya? Entonces ahí se están contestando ya, pero
Claro, sí. Miremos la otra alternativa. C, el periodo proliferativo coincide con los mayores niveles de estrógeno y progesterona. Acá está el mayor nivel, más o menos proliferativo. No se corresponde, porque este ya va en bajada y este recién va en subida. Si yo digo los mayores niveles, el mayor nivel es acá y acá. No puede ser todo esto que sea antes y posterior a la ovulación el mayor periodo proliferativo. ¿Y la ovulación coincide con el mayor nivel de estrógeno? Tampoco, porque el nivel de estrógeno está acá, está como 2 días antes más o menos. Y ese nivel de estrógeno genera un feedback positivo a la hipófisis que finalmente acá genera un pic de luteinizante. Por lo tanto, si ustedes ponen acá una línea, no sé, vamos a dibujar algo acá, ponen una línea ahí, a ver, bueno, me quedo un poco chueco, pero ahí y ahí, entre la B y la C. Si ustedes se fijan ahí, la D no es cierto porque el mayor nivel está ahí. Y en el caso de acá, el mayor nivel es, no, círculo, espérenme. Acá. El mayor nivel está ahí, posterior a cuando ya empieza la menstruación. Después del 28 día de menstruación. Por lo tanto, efectivamente sí, eso coincide. Están bajo los niveles de progesterona. Y la última, los estrógenos y progesterona empiezan a ser secretados el día del 14, no es así, porque los estrógenos empiezan a ser secretados mucho antes, sobre todo en la etapa preovulatoria, que tiene que ver con la maduración del folículo, ya que el folículo de Graf y la maduración va liberando estrógenos que generan un feedback positivo. ¿Ya? Recuerden, bueno, acá yo rayé virtualmente, pero ustedes en el facsímil, ¿no? Rayen, ¿no? Rayen y vean, ¿ya? Acá la interpretación de gráfico es directa. Yo hago una raya hacia arriba y no está el pic, no es. Así de simple. El gráfico es así de lógico y abstracto. ¿Es sí o no? No hay doble lectura. Ya, por lo tanto, en el gráfico ustedes rayen y miren, acá dice, la ovulación coincide con el mayor nivel de estrógeno, la ovulación el nivel 14, el día 14. No, no es el mayor nivel. No, entonces. ¿Ya? A menos que dijera otras palabras. Eh, entre el día 14, antes del día 14 hasta el día 7 es donde se produce la mayor subida, sí, porque entre el 7 y el 14 se está subiendo. Pero acá está diciendo que el día de la ovulación, el 14, es donde hay mayor nivel de estrógeno, ¿no? No, nos queda última. Esta es la última. Una joven tiene 9 meses y 3 días de embarazo. Debido a que el bebé no nace, el médico tratante decide inducirle el parto y para ello le aplica suero con la dosis apropiada de una hormona. ¿Cuál es la hormona que le suministra y qué efecto produce? ¿Cuál es la hormona? La oxitocina. ¿Cierto? La oxitocina, porque es lo que yo les comenté hace un rato, que induce las contracciones uterinas. Hay otras cosas que dicen un poco lo mismo, pero son ilógicas, como la segunda dice, la hormona luteinizante envía señal al feto para que éste puje y salga. Ya, eso ya es como un poco que decirle al feto que el mismo empuje y pueda salir. No, ¿cierto? Sí es verdad que el feto, a través de su cabeza, promueve mayor contractibilidad y mayor dilatación del canal uterino y vaginal. Porque eso genera una activación en la mujer para que produzca más oxitocina, más prostaglandina y relaxina. Pero en este caso, puntual, sí, la oxitocina es la que induce la contracción uterina. Y de hecho se inyecta, al igual que prostaglandina, para promover la contractilidad y la salida del bebé. ¿Ya? Y esa es la última, chiquillos. ¿Alguna duda? ¿Consulta? ¿Todo claro? Ninguna duda, profe.
Ya, pues, Todo genial. claro, profe. Ya, genial. Ya, esto siempre es importante porque nos hace entender y nos describe, ¿cierto?, lo que somos como adultos, ¿cierto? Porque si ustedes se fijan, cuando no somos niños, las niñas y los niños y las niñas se parecen mucho, no son como muy distintos, ¿cierto? Pero una vez que, no sé, están como en quinto, sexto, séptimo básico, como que hay un cambio. Tiene que ver con el torrente de hormonas sexuales que cada uno de nosotros tenemos y ya empieza a cambiar, pues. O sea, mi amigo que hablaba con voz de pito empieza a tener una voz más grave, ahora es más alto, se mandó un estirón, las niñas empiezan a modelar un poco más su cuerpo, ¿cierto? Ya se nota distinto, ¿cierto? Y así una serie de cosas, ¿ya? Incluso pasan cambios y uno los nota, porque uno también pasó por eso, que normalmente cuando uno es niño como que no le gusta bañarse, le da lo mismo, pero llega un momento que se está bañando todos los días, ¿ya? Y se arregla y todo. Entonces eso obviamente empieza a generar cambios también cerebrales en nuestra mirada y apreciación del mundo. Ya no somos tan, ya no nos interesa, antes daba lo mismo, se salió con un buzo, con una polera, ya después cambia la situación porque empiezan a haber algunos cambios eh, debido a que ya nos dejamos ser niños para pasar a pubers o adolescentes, con todos los cambios que conlleva eso. ¿Ya? Bueno, chiquillos, un gusto. Mañana nos volvemos a ver de forma extraordinaria. Ahí vamos a ver un poco el tema de la pubertad, control de natalidad. Ahí vamos a hablar más detalle la vasectomía, otros métodos de control de natalidad y también el tema de, bueno, en la pastilla anticonceptiva que un poco ya vimos algo y también las enfermedades de transmisión sexual, la ITC. ¿Ya? Nos vemos mañana, cuídense y cualquier cosa está el WhatsApp. ¿Ya? Abrazo para todos. Chao, chao. Gracias, profe. Chao, chao. Profe, gracias. Chao, chao.